¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. No sé cómo vamos a hacer para meter tanta gente que tenemos invitada en el programa de hoy con todos los temas que tenemos que hablar. Ya está Luciana Celasola con el presidente del Centro de Estudiantes de la UCA, enojadísima con los anuncios del presidente anoche. También tenemos lo que estuvieron haciendo lío en todas las terminales del país. Los titulares de empresas de turismo autoconvocados que están pidiendo que se resuelva el tema, más allá que Santa Fe le dio esperanza. Vamos a ver qué dicen ellos. Y también está el diputado Giustiniani, que también va a hablar sobre el tema de la actualidad, de lo que pasa con la pandemia, y de la convocatoria que le hizo Perotti a él en materia, digamos, de algunas leyes que le interesa al gobernador. Y por supuesto, si está convocado o no por el socialismo a seguir en el frente, volver al redil, como diría la gente. Darío, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, hay muchos temas. La verdad que esta semana ha pasado de todo a nivel nacional, que tiene implicancia en Santa Fe, decisiones que se están tomando por estas horas. Hay mucha incertidumbre porque por un lado está el gobernador que dice no quiero afectar la actividad económica y no quiere saber el tema de sumarse a las restricciones nacionales. Entonces muchos la primera lectura que dicen, bueno, pero el presidente pide a los gobernadores que se adhieran. Si no te adherís, después cuando vas a pedir algo, ¿cuál va a ser la forma? ¿Sabes qué pasa, Darío? Yo vuelvo a insistir en la situación que hemos vivido nosotros el año pasado, en el 2020, con que nos encerraron muy temprano. Los casos estaban en el AMBA, en el interior no había nada, y nos tuvimos que comer el encierro nacional del AMBA, y después cuando estuvimos acá complicados, seguimos con los encierros propios, porque estaba dentro de lo que era el DNU, de la cantidad de casos, y que eran cuestiones, ciudades críticas, digamos. Hoy, si bien hay lugares críticos en Santa Fe, me parece que encerrar a todo el país no es bueno. Bueno, vos estuviste hablando con Perotti, porque Perotti dice eso, lo que vos decís. Dice, vamos a focalizarnos más en la provincia. Hoy, la verdad, comparado con octubre del año pasado, Santa Fe no está en la misma situación, está mejor. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Por esa razón, prima el hecho de decir, no cerremos, sigamos con la restricción de 0 a 6 de la mañana y no afectemos el resto de la actividad económica. El DNU presidencial tuvo muchos ataques políticos porque casi fue en la soledad la decisión. No hubo consulta especialista ni a los gobernadores, salió solo, sin el acompañamiento como se hacía el año pasado, con el respaldo por lo menos de las autoridades de cada provincia o de todas las provincias. Cuando se tomaba una decisión, había respaldo. Esa soledad generó también mucha discusión política y que también pasa acá en Santa Fe, ¿no? Sí, de hecho es uno de los temas. Bueno, el ex gobernador Miguel Lechi está contagiado. A esta hora del programa, la verdad es que no debería votar el domingo en las elecciones. Hay elecciones internas, están confirmadas. El socialismo vota, las nuevas autoridades a nivel nacional y provincial también. Va a haber sorpresa, me parece, ¿eh? Y hay que ver cuánta gente va a votar, Carlos. Ese es el tema. ¿Cuánto va a votar? Pero sobre todo porque en Santa Fe, que es el mayor padrón que tiene el socialismo, está dividido en 3 pedazos. Sí. Y acá no hay posibilidad que haya tongo porque va a haber fiscales de alguna de las listas, va a haber, así que se van a controlar. El tema es cómo se controla la provincia de Buenos Aires y capital. Bueno, en el medio de todo eso aparece, el domingo pasado hubo elecciones en Ecuador y Perú. Pero en el caso de Perú, hubo muchas mesas habilitadas en Rosario y en Buenos Aires de la comunidad peruana que votaron. Y si hay algo que se vio en las imágenes, colas de muchísimos peruanos que fueron a votar con el barbijo en la pera, en la panza, en cualquier lado. Entonces la pregunta es, en medio de las restricciones ahora, ¿qué va a pasar? Es muy posible que mucha gente, sobre todo mayor, afiliado al socialismo de hace muchos años, no quiera ir a votar. O sea que esto va a provocar un descenso en los números. Es ahí donde, lógicamente, uno imagina que cuidado con los votos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Que está mucho más cercano, es más fácil y sobre todo con un respaldo, digamos, porque no se olviden que Roy Cortina está participando dentro del gobierno de Larreta. Sí. Y que si gana Roy Cortina, hay un vuelco hacia la derecha del socialismo. Sería raro. Sería muy raro.
Pero ya le vamos a preguntar a Giustiniani a ver qué piensa sobre este tema. Bueno, pero de hecho ese es uno de los temas que tiene que ver con la pandemia. El otro es, algunos intendentes tomaron algunas decisiones en la provincia. Caso San Guillermo, tuvieron un aumento de casos. La intendenta, que es una joven dirigente, es una intendenta que está interina, porque falleció el intendente, y ellos tienen elección en la general este año. Tomó la determinación de cortar todo a las 6 de la tarde. Dijo: señores, se corta toda la actividad. ¿Te acuerdas que la otra vez también se había tomado decisiones? No, pero ese era al revés. Era al revés. Abría todo. Y hacía fiesta. Hacía fiesta en el campus municipal, los autorizaba cuando la provincia... Y bailaba ella también. Bueno, en este caso ahora dijo, no, se cierra todo a las 6 de la tarde. En Sunchales cierran todo a las 9 de la noche. Y en medio de todo eso, Sunchales, el mayor problema que han tenido es que tienen totalmente colmada la capacidad del hospital. Una cama quedaba, me encanta. Sí, lamentablemente sí, ese es el mayor problema. De hecho ya han hablado, van a derivar a Rafael, el problema es que Rafael está completo también. Que hoy tenemos el mayor problema nosotros en el departamento castellano. Sunchales, Rafael y algunos otros distritos. Después hay casos, sí, en Rosario, lo mismo que en Santa Fe, pero mucho menos que lo que tuvimos en octubre del año pasado. ¿Qué pasa en el medio de esto? Aparece el intendente esta semana de Sunchales diciendo: estoy en tratativa para comprar vacunas. Fue noticia nacional. Sí. Salió por Radio Rivadavia. Sí. Él dice que le contestaron un email y él piensa que ya está en tratativas para comprar vacunas. Le contestaron formalmente, de hecho, bueno, póngase de acuerdo con la parte administrativa. A ver. Él dice que ya está en negociación. Bueno, hay que ver. La verdad es que Santa Fe como provincia, el gobernador habló con el gobernador de Entre Ríos, con el gobernador de Córdoba, y esto no ha trascendido mucho, pero están viendo la posibilidad de hacer una compra conjunta. Primero por el volumen. No es lo mismo que compre una provincia que compren 3 juntas. El problema es que no hay oferta. No hay oferta de vacunas. No hay disponibilidad. Claro. No hay disponibilidad ahora porque están fabricando a los guasos, pero las demandas... Bueno, Canadá dice que compró un montón y no se la entregan. Bueno, y es Canadá. Sí. A ver, pongámonos a ver el nivel que estamos hablando. En el caso de nuestro país también hay una prepaga muy conocida, que es una de las más tope de gama, digamos, que habla de que estarían detrás de 700.000 dosis de Pfizer, Estados Unidos. Pero no hay ninguna confirmación todavía. Parece raro lo de Sunchales, veremos. Ojalá que puedan comprar las vacunas y de esa forma socorrer a la gente de esa localidad. Lo más importante de las últimas horas con respecto a la vacunación es la decisión del gobierno de la provincia de decir: las próximas que llegan, ahora este fin de semana, van a ser utilizadas para los mayores de 60 años. Santa Fe va a bajar la edad considerablemente. Acá sí hay un cambio con respecto a cómo venía el plan de vacunación. Se tomó esta decisión en las últimas horas. Santa Fe, con las vacunas que llegan este fin de semana, empieza a vacunar a los mayores de 60 años. O sea, primero hasta 90, después hasta 80, 70 y ahora bajan hasta 60. Me parece un dato interesante. Igual se depende de las vacunas que te mande Nación, no hay otra. Igual, exactamente. Bueno, ¿querés charlar un poquito de lo que pasa en materia, digamos, de política, o querés que te lleve a lo que fue esta semana con Perotti muy activo? A ver, en el caso de Perotti yo creo que asistimos todos a algo que nos llamó la atención, un cambio en el perfil del discurso político. De hecho, en este programa lo hemos hablado en numerosas ocasiones, que Perotti generalmente no quería llevarse mal con la gestión anterior. En el discurso del 1 de mayo sí lo hizo, fue muy claro en marcar algunas cosas, pero después llamaba la atención que en muchas cuestiones que periodísticamente nosotros nos enteramos de algunos papeles que no habían quedado bien o cosas que desaparecieron, por ejemplo, desde los matafuegos de los autos a no sé cuántas otras cosas. ¿Qué matafuegos? ¿Las cubiertas? Sí, las cubiertas. A ver, casi todos los autos, que son más de 800, cambiaron cubiertas faltando pocos meses para devolver los autos. A ver, la provincia tenía... Y cuando fuiste a buscar los autos estaban todos con las cubiertas lisas. Es decir, que no se cambió la cubierta. Y a ver, hay cosas que por ahí mucha gente dice, bueno, ese no es el déficit fiscal, pero cuando uno se enteraba que la provincia se manejaba con 220, 270 autos, y después cuando asume Perotti se encuentran que tenían en el inventario 870 autos, vos decís, los funcionarios tenían auto todos. Pero escuchame, apareció un auto allá en el norte de la provincia, en una plaza, que el intendente tuvo que llamar para que vengan a buscarlo porque descubrimos que es de ustedes. Lo dejaron allá. Ese es el nivel
de la desidia de los socialistas que cuando se tuvieron que ir lo dejaron tirado a cualquier lado, porque hasta la provincia encontraba llavero, no sabía a qué auto pertenecía, andaba a buscarlo, están tirados al lado del Cuyen o al lado del Italiano. Cuando hacen el inventario, descubren en ese momento que muchos autos que no llegaban a 10.000 kilómetros tenían cubiertas recapadas. Algo y nunca visto eso. Bueno, más allá de que esto periodísticamente nosotros lo hemos contado, Perotti hace un cambio en el discurso. Empezó a chicanear a la gestión anterior sobre el tema de la obra pública. Bueno, porque no se olvide que el año 19, cuando estaba la elección, se anunciaron obras a diestra y siniestra. Era impresionante la cantidad de obras que se anunciaban, hasta se hicieron licitaciones. Sí, el tema es que se hacían los anuncios, se abrían los sobres, pero no estaban los fondos. Pero vamos a escuchar un pequeño, como anticipo, lo que decía Perotti en una especie de licitación de vivienda en Pérez. Escuche cómo hablaba de tema y de los bolsillos de payaso. Escúchelo. Cuando se prometen cosas sin certeza de los recursos, cuando se hacen licitaciones sin los recursos. ¿Es preferible decir que no? ¿O es preferible lo que dijo Silvina? Vamos a hablar nosotros con los vecinos y vamos a dar nuestro compromiso de cómo hacerla. Por eso estamos abriendo los sobres acá, delante de ustedes. No en un despacho y contar en un parte de prensa que se abrieron los sobres de una licitación. Porque cada una de las licitaciones que nosotros abrimos cuentan con los recursos para hacerlo. Y seguramente será en el transcurso de la obra donde recorreremos y donde estaremos con el resto de los vecinos, porque lo que nos interesa fundamentalmente es que esté la obra, es que se pueda resolver el problema de las 56 viviendas, que alivie al cuarto de Ciudad de Pérez, que sufre consecuencias parecidas o similares, pero fundamentalmente lo que queremos es que la gente recupere la confianza. Porque no tenemos los bolsillos grandes como los payasos. En otra época hubo bolsillos de payasos y no se pudo hacer una obra de estas características. Al lado del gobernador estaba Silvina Frana, la ministra de Infraestructura, que entre otras cosas es la que tiene que ver con el tema de las licitaciones y al mismo tiempo la que se sentó en su momento con las empresas santafesinas a las cuales la provincia le debía más de 5.000 millones de pesos. ¿Qué dice Frana? Que ellos encontraron que hubo licitaciones que las hicieron varias veces y el problema es que no se hacían las obras porque no estaba asignada la plata. Pero escuchen lo que decía ella. Para nosotros hoy la apertura de estos sobres no es una licitación más. Hoy es el cumplimiento de la palabra y el alivio de haber podido concretar este compromiso del que hablaba Pablo cuando hizo uso de la palabra. Esta era una de las tantas obras que estaban adjudicadas sin presupuesto. Era una de las tantas obras que se había generado una expectativa en los vecinos y las vecinas y no contaba con los recursos para poder llevarla adelante. Y esto fue agravado, la posibilidad de que eso se resuelva en corto tiempo, en que había muchísimas obras como esta, algunas que ya habían empezado y que tenían certificados sin pagos desde hacía más de 5 o 6 meses. Fue un cuadro de situación muy complejo que debimos superar, que lo superamos, que llevamos adelante una consolidación y que a partir de allí se retomaron muchas obras y otras hubo que volver a licitarlas como esta. Bueno, no solo que estaba hablando de que no se hacían las obras, sino que algunas certificaron obras y no estaba la plata, no estaba la partida. Es decir, arrancaron con la obra pensando que después iban a ganar y iba a seguir la continuidad, digamos, de la gestión. Obras que tenían certificado y no estaba la plata. Sí, hay algo que también hay que decir en el caso de Perotti, más allá que fíjate que Silvina Frana es contadora, Perotti es contador. Además de contador, Piamonté. Es Piamonté y tacaño y quiere tener la plata. Si él a todos los ministros le dice lo mismo, si no está la plata no se hace nada. Normalmente en otras gestiones se hacía la convocatoria, se llamaba licitación y después se buscaban cuándo estaban los fondos o de dónde. Siempre bueno, por eso la provincia, también hay que decirlo, quienes somos proveedores por ahí del Estado, sabemos que en la gestión del socialismo
te pagaban a los 6 meses, mínimo. La gestión socialista en Rosario llegó a estar como mínimo de pago, digamos, rápido, 1 año. Todo era 1 año, por eso los presupuestos siempre están inflados. Hoy Santa Fe, la provincia, paga a 60 días. Cambió también eso y lo dicen los proveedores. Hay otro cambio, por eso está la plata, Sí, se hace. El problema es que cuando vos tenés la inflación que tenemos nosotros en los últimos años, lógicamente, si vos comprás una factura al año o a los 6 meses... Perdiste 50% mínimo. Bueno, pues también habló y volvió a reiterar, hizo los mismos ejemplos, en Rosario, que fue a hacer entrega de subsidio por el plan Incluir. Y también hizo diferencia, dice, el ABRE, que era el proyecto socialista, era, digamos, mezquino o estaba apuntado para determinados lugares o determinadas ciudades. Incluir abre muchas cosas más, prevé otras cosas. Por ejemplo, el ABRE no era para las comunas. El Incluir, lógicamente, no solamente para municipios, sino también para comunas. Bueno, escuchemos cómo también volvió a reiterar en Rosario, con Hastings al lado, el tema de que no se hace nada si no está la plata. Esto nos lleva a asignar más de 2.400 millones para todas las partidas del programa Incluir. Cada convenio que firmamos tiene el respaldo de los recursos atrás. Cada licitación que abrimos tiene los recursos definidos. Y esto para nosotros no es un tema menor. Es una ratificación de un trabajo conjunto que requiere acciones puntuales y concretas frente a la inmediatez y la urgencia de ciertos sectores sociales, y también en ese vínculo común de municipio y provincia restablecer la confianza del vecino, que lo que firmamos, que lo que comunicamos se hace. Dentro del plano político, naturalmente que una de las incertidumbres de este mes es qué va a pasar en la Cámara de Diputados de la provincia. Sobre todo, ¿será candidato Lichi? Recordemos, hoy tiene COVID, está aislado en su domicilio. Llama la atención que por ahí hubo otros dirigentes que estuvieron con él esos últimos días, no se aislaron. Nadie se aisló, ni el intendente Jatón, nadie. Llama la atención. Bueno, uno de los temas de este mes que se definen antes del 1 de mayo, hay una sesión que se llama preparatoria donde se eligen las autoridades del año parlamentario. Es decir, quién va a presidir la Cámara de Diputados y quiénes son el resto de las autoridades. Vicepresidente primero y así consecutivamente, inclusive los secretarios parlamentarios, el legislativo y el parlamentario. Bueno, según ha trascendido en las últimas horas en la Cámara de Diputados, Lichi quiere ser él el presidente y todo dice, bueno, pero si sos candidato, queda feo que seas, porque además a fin de año te irías supuestamente, según él, si gana. Y el nombre que aparece es Pablo Farías. Hoy hay una vicepresidenta. No puede. Bueno, pero... Porque si tiene que ser uno y uno. Bueno, hoy la vicepresidenta primera de la Cámara es del PJ, Lucila de Ponti, del Movimiento Evita. Pero Lichi dice, no, si yo me voy, o quiero hacer que presida y le quede la lapicera a alguien del socialismo. Ahí aparece el problema porque el sábado pasado Perotti firmó en la convocatoria a elecciones y también la paridad de género y establece que en el poder legislativo, inclusive con el secretario parlamentario legislativo, tiene que haber paridad, tiene que haber uno de cada género. Bueno, complicadísimo porque si quiere dejar un sucesor va a tener que ser mujer y radical de Maxi Puyaro. Porque, bueno, pero hoy es el PJ, Carlos. Bueno, pero primera. No lo van a dar a ese lugar. Porque si está la posibilidad de que sea candidato, cosa que yo dudo. Pero si eso fuera así como vos decís, estaría también rompiendo una tradición histórica en la legislatura. Pero capaz dicen, bueno, socialismo tiene un bloque de socialismo, tiene tantos diputados, que es mucho más que lo que tiene el PJ, y los radicales también tienen mucho más que el PJ. Bueno, pero si lo dividen... Insisto, si hacen esa lectura, estarían cambiando muchos años de historia parlamentaria. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a la pausa cortita, es 30 segundos, nada más. Nos vamos a sentar a charlar con Justiniani, que tenemos muchas cosas para hablar. Tenemos muchos más invitados que están todos en el estudio esperando. Así que cortito, 30 segundos y ya volvemos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. El gobernador Omar Perotti recorrió los centros de vacunación de la ciudad de Rosario.
El operativo funcionando muy bien, con celeridad, priorizando cuidar a los que nos tienen que cuidar. Y por el otro lado, priorizar a los que nos tienen que enseñar. Feliz y emocionada de pasar por este momento. El gobierno de Santa Fe continúa avanzando en el plan de vacunación contra el COVID-19. Santa Fe Provincia. Como le decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros Rubén Giustiniani. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, estamos casi ya transitando mediados de abril y ya comienza en mayo las ordinarias. ¿Cómo se ve este año? ¿Vamos a tener un año similar al año pasado, con mucho Zoom, con internet, o ves que por ahí se pueden hacer algunas alternativas a lo que se viene con la pandemia? No, está complicada la pandemia, segunda ola, estamos en segunda ola, estamos con las características de la segunda ola que vimos en Europa y en Estados Unidos, ya vemos en Brasil, Chile complicado, Uruguay complicado, no, tenemos unos meses por delante complicados, con lo cual yo creo que va a haber mucho Zoom, mucha virtualidad, porque hay que reducir la movilidad, el incremento de la movilidad aumenta la contagiosidad, con lo cual me parece que el escenario que tenemos es un escenario complicado. Coincidí con lo que dijo el presidente el día de ayer con respecto a que hay que ya empezar a cerrar, que Santa Fe tiene que adherirse o esperar. A mí me parece que hubo un gran error de la comunicación de ayer del presidente, que abandonó los primeros aciertos que tuvo, que lo llevaron a un índice de aceptación casi del 80% de la población. En primer lugar, consultar con los especialistas, que era lo que hacía en la etapa anterior. En segundo lugar, reunirse con todos los gobernadores. Y en tercer lugar, hacer los anuncios junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño. Creo que su soledad de ayer y las medidas exclusivamente para el AMBA determina, y después un poco como así que cada provincia haga lo que quiera, creo que no fue un buen mensaje. No comparto el mensaje de ayer, me parece que uno puede discutir el abrir y cerrar, cuánto abrir, cuánto cerrar, pero se tiene que hacer sobre el avance de los especialistas, del consenso con los gobernadores y medidas que involucren con distintas particularidades, pero a todo el país. Es el presidente de todos los argentinos. Ahora, Rubén, ¿y cómo ves vos el tema del Poder Legislativo? Porque es cierto, bueno, lo primero que se hace es, se terminan las reuniones presenciales. Yo insisto que para mí los diputados, senadores se tienen que vacunar, porque yo creo que son esenciales. No se puede reducir la política en un momento, porque si no pasa eso, uno queda supeditado al Ejecutivo, que no es lo mismo en una república donde funcionan los tres poderes. He escuchado a algunos jueces que dicen que van una vez por semana a trabajar. Entonces, ¿cómo se hace? Porque también hay un riesgo. De hecho, en Santa Fe hay varios legisladores, muchísimos que se han contagiado. ¿Cómo lo ves vos con respecto a la política, esto de encerrarse, de reducir la discusión? Porque es cierto que la discusión por Zoom no es lo mismo que la discusión y aparte presencial. es un año netamente político este año. Por otro lado. Hay elecciones. Claro. Hay elecciones. Claramente, hay elecciones, las elecciones se tienen que hacer. Las elecciones se tienen que hacer, se llegará a un consenso nacional, vamos a depender de ese consenso en el Parlamento Nacional. Si se postergan septiembre, noviembre, como ha propuesto el ministro del Interior, Guado de Pedro, que le dejó ese paper a todos los bloques de la oposición en el Congreso de la Nación, yo creo que el escenario es ese. El escenario va a ser de una mayor virtualidad, pero que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que el papel de ustedes es clave en este momento, el papel del periodismo, llevando claridad hacia la población, insistiendo con el tema de que hay que cuidarse, que esto no pasó, hasta que no estemos todos vacunados, no pasó, que hay que mantener distanciamiento, que hay que lavarse las manos, que hay que usar el tapaboca. Todas estas cuestiones me parece clave,
junto con un mensaje claro que es el que no vemos, porque otra vez el tema del COVID está instalado en la grieta, lamentablemente. Entonces tenemos el hashtag cerremos todo y el hashtag abramos todo. Entonces parece que acá vamos al blanco-negro que no nos conduce a ningún lugar positivo. Responsabilidad, mensaje claro del Estado, que hoy no lo hay, lo de anoche no es un buen ejemplo, porque a la mañana la ministra Bisotti había dicho una cosa, al día anterior el ministro de Educación Trota había dicho otra cosa y el presidente aparece por la noche diciendo lo contrario. No, eso no es bueno porque confunde y no da esa idea que tenemos que tener todos, más allá después que coincidamos en mayor o menor medida con las medidas. Pero tiene que haber un mensaje claro hacia la población. Con respecto a un poco lo legislativo, el espacio de ustedes ha sido, por lo menos se lo ha visto muy trabajadores, que han presentado muchos proyectos. ¿Este año tienen algún tema puntual que les interesa que se lleve adelante? Sí. El gobernador nos convocó, estuvimos con el gobernador Omar Perotti, con la diputada Agustina Donet y después, antes de ayer, estuvimos con el ministro Zuckerman, que nos recibió con el secretario de Gobierno, Oscar Urruti. Nosotros le planteamos 3 temas que nos parecen centrales. Un tema vinculado a la seguridad. Me parece que el tema de la seguridad no nos parece a nosotros, es el tema de la gente, de todos los días, de la inseguridad, de quien va a laburar y es robado en la calle, quien no puede ir a tomar un colectivo porque le roban el celular a un chico, a un adolescente. La inseguridad que golpea lo más complejo, que es narcotráfico, droga. Vemos en la ciudad de Rosario prácticamente un muerto por día, eso se mantiene, se ha reducido un poco, pero vemos la ciudad de Santa Fe. Planteamos policía municipal. Policía municipal creemos que es una respuesta que hoy, de la mano de un nuevo ministro de Seguridad que tenemos, tiene que tomar acciones concretas y esta tiene una base fundante. La policía tiene que ser una policía de cercanía con el vecino. El vecino lo tiene que conocer al policía. La policía tiene que conocer al vecino. El vecino es quien conoce. No, eso se cambió cuando vos no tenés policía del lugar y lo terminás mandando al de Vera a Venado Tuerto. Una locura. Eso es lo que pasa hoy. El de Reconquista viene a Santa Fe. El de Vera va a Rosario. Entonces son chicos jóvenes recién recibidos que no conocen el barrio, no conocen la ciudad. No conocen las calles. No conocen las calles, exactamente. Entonces, ahora, y vos, Rubén, lo planteás en ciudades a partir de, o con qué condiciones, porque siempre aparece el tema de, bueno, ¿quién banca eso? ¿Dónde saca el presupuesto para eso, para la policía municipal? Fundamental la pregunta. Nosotros planteamos una ley donde se establezcan convenios. Los convenios son clave entre el gobernador y los intendentes que adhieran a tener una policía municipal. Y en ese convenio está planteado el tema de infraestructura, si estamos hablando de móviles, estamos hablando de armamento, estamos hablando de comisaría, presupuesto, quién le paga a esos policías, que se hace una transferencia de ese personal. No estamos hablando de más policías. Tenemos una fuerza de 23.000. Pero es poco, según dicen los especialistas en materia de seguridad, comparado con Córdoba, por ejemplo. Tenemos mucho menos policía. Sí, pero yo creo que con 23.000 haciendo una reeducación, sobre todo en lugares como Ciudad de Santa Fe, como Ciudad de Rosario, donde ahí es donde se necesita mayor presencia de prevención. Yo creo que esto que le planteamos, el ministro Zuckerman se mostró interesado porque él como concejal en la Ciudad de Rosario había presentado un proyecto de policía municipal. En su momento el diputado Luis Rubeo también presentó un proyecto. ¿Qué pasa? A ver, yo entiendo, y es una visión distinta, por ejemplo, que presentó Saín en ese proyecto de lo que es las 3 leyes que llevó a la legislatura, que la tienen ustedes para estudio. Ellos no hablan más de comisaría, no quieren saber más de comisaría. Lo único que está acostumbrado es que los barrios, la comisaría está cerca, la presencia de la comisaría, para Saín eso ya no está más en la nueva policía que tiene que estar manejada de otra forma, con el ojo, con otras cosas que, digamos, pero sacar las comisarías de los barrios. Es decir, se contrapone, me parece, el proyecto a lo que ustedes plantean, que para mí es lo lógico, pero a lo que hay planteado
es totalmente opuesto, digamos. Sí, Saín cuando fue diputado en la provincia de Buenos Aires planteó un proyecto de policía municipal que es el que presenta Rubeo acá en la legislatura, que perdió estado parlamentario. No se contrapone en un sentido que nosotros nunca debemos contraponer la presencia en el territorio como elemento de prevención y de seguridad para la gente, de tranquilidad para la gente, con lo otro que es en un plano más sofisticado, que es ir al delito a partir de una oficina de investigación que usted tiene. Entonces, esta es la clave. Está bien eso de decir, bueno, no se puede patrullar a lo loco, a tontas y locas, pero eso no se puede contraponer con esa presencia en las calles que le da a la gente más seguridad y más tranquilidad. ¿Y qué dijo Perotti sobre este proyecto? Se mostró muy interesado por la ley de autonomía municipal, que claramente el gobierno provincial lo está impulsando, la autonomía municipal. Por ley estamos hablando, autonomía por ley. Autonomía por ley, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado, en el fallo Festrán, con respecto a lo que se produjo en San Carlos Centro, en su último párrafo, la Corte dice, le pide a la provincia de Santa Fe que se ponga en sintonía con la Constitución Nacional, con el 123 de la Constitución Nacional que ratifica la autonomía municipal, con lo cual cancela la Corte ese debate histórico que con usted lo hemos charlado en muchas oportunidades, donde los abogados son maravillosos. Sí. Los abogados dicen, tiene la mitad de la biblioteca para decirte que está mal y la otra mitad para decir que está bien. Claro. En la misma reunión te lo puedes dar. Entonces, ¿qué decían hasta el momento? Una mitad decía, hace falta una reforma constitucional para la autonomía municipal, si no, no se puede. La otra mitad decía, con una ley es suficiente. Y así tuvimos en su momento iniciativas que presentaron por ley. Un montón. Bueno, desde el Frente Progresista, del justicialismo. Yo creo que hay un gran consenso político y el fallo de la Corte canceló ese debate. Ya está, con una ley es suficiente. Nosotros a la semana después que la Corte dictó ese fallo, presentamos la ley y ya creo que hay otras iniciativas. En la Cámara creo que va a haber un gran consenso sobre este tema. Se discutirá el cómo, cuánto. Hay un debate, yo creo que hay una perspectiva que tiene este nuevo gobierno en plantear como que todos los municipios darle categoría, salir de esa diferenciación de comuna y municipio. Porque incluso está ya discutida cuando municipios de 6.000, 7.000 habitantes lo determinaron ciudad. Cuando no cumplían los requisitos. Ustedes lo saben. Pero varias. Contaban hasta los perros para llegar a 10.000, no había forma de... Entonces, o sumamos más territorio. Es como que la realidad ya nos lleva a un instrumento que es fundamental, porque la autonomía municipal es darle un gran poder al vecino, es darle un gran poder a la vecina, al vecino, al barrio. La autonomía municipal es bajar el poder al territorio, y esta es la clave de mejor democracia. Hoy la política cada vez tiene más distancia con la gente. Necesitamos que el vecino participe. Hay un tema que me dijeron, pero del otro lado me contaron a mí, que le interesó mucho a Perotti, el tema de la votación de los jóvenes. Sí, bueno, el gobierno... ¿Vos ese proyecto? Sí, nosotros presentamos la ley. Bueno, tenemos nuestra diputada Agustina Donés, que es la más joven de la Cámara, 26 años. Hoy es una gran contradicción que solamente dos provincias, Santa Fe y Corrientes, no tengan voto joven. ¿Qué significa? Significa que un joven de 16, de 17 años puede votar a presidente. Y no puede votar al intendente. Es una locura. Es una locura, es una locura. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos no entrar en el debate de la inconstitucionalidad de un artículo de la vieja Constitución provincial. Le entramos por el tema de los derechos. Yo lo trabajé mucho el tema con la ley de reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años. Entonces, si yo tengo ese derecho a votar a presidente, no me puede discriminar en decir no puedo votar a concejal o a intendente. Y entonces planteamos un padrón complementario
en donde esos jóvenes no tienen obligación de votar en ese nivel, como es la ley nacional. Claro. Entonces, nos parece que estamos en total condición para que Santa Fe pueda dar ese paso, como lo hizo Tucumán. La Constitución de Tucumán también habla de 18 años. Y sin embargo, Tucumán lo hizo y hubo una presentación judicial y la justicia dijo, no, sí, los jóvenes pueden votar. ¿Y qué te dijo Perotti sobre eso? Está de acuerdo y están trabajando ellos en ese tema. El gobierno provincial está interesado en ese tema. Tengo una pregunta sobre la reunión. ¿Te llamó él, el gobernador, o fuiste vos a pedirle una reunión o algo por este tema? No, nos convocó el gobernador, sí, me convocó el gobernador. ¿Él sabía de estos proyectos y por eso te llamó? Sí, bueno, fue una reunión de un par de horas, intercambiando varios temas. El tema del COVID, nosotros le planteamos con Agustina nuestra visión de una falta de comunicación del gobierno provincial a la ciudadanía, que tenían que mejorar la comunicación, que estaban con déficit de comunicación a la sociedad, a pesar de tener una ministra que en ese sentido se maneja bien, pero que tiene que estar todos los días, como uno ve que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me parece que en ese sentido le planteamos que es necesario que el gobierno comunique mejor, ¿no? La última, porque se nos está yendo el tiempo. Con respecto, se está hablando mucho de este famoso Frente Amplio nuevamente. ¿Te llamó Lichi para volver al redil? Frente Amplio. Sí, Frente Amplio. Está en Uruguay. No, bueno, pero viste que no quieren hacer el Frente Cambiemos porque eso lleva a la oposición y como el PRO es mala palabra, entonces ampliar el Frente Progresista, hacerlo un poco más amplio y que vuelvan. Con el PRO. Sí. Y capaz que con el PRO después, pero por lo menos que no se llame Cambiemos. Claro. Pero dicen que quieren que vuelva usted, si lo pueden llevar a Carlito también, a Carlito del Frade. ¿Hubo alguna charla? ¿Hubo alguna iniciativa? Se ha charlado, sí, con Miguel tengo relación, tengo charla, pero ellos saben que nosotros no vamos a juntar el agua y el aceite. Nosotros con el PRO no tenemos ninguna posibilidad de confluencia, y además planteamos que hay un cuarto espacio posible en la provincia de Santa Fe que vamos a protagonizar desde Igualdad. Vamos a jugar en estas elecciones con un espacio que porque la verdad que ¿van a presentar candidatos ahora? Sí, claro. ¿Senadores y diputados, todo? Pero por supuesto. ¿Tenemos ya nombre o no? No, ese es el punto de llegada. Bueno, buen dato, pero ¿qué? ¿También se sumaría? ¿Habría posibilidad que también la gente de Carlito del Frade, de Ciudad Futura, se puedan sumar? Y sí, ese es un espacio, digamos, natural de donde podemos confluir. Sí. No, y aparte también... Además lo pide la gente, ¿eh? La gente pero no, pero aparte digo... La gente pide nuevas alternativas. Hoy es jueves, ¿no? Pero quiere salir de la grieta nacional y de la grieta provincial. La gente quiere ir a votar con posibilidad de jugar en una elección, Rubén, que se eligen legisladores, que se abre un poco más el panorama. Quiere salir de la grieta. Pero Rubén, si está todo previsto para que el domingo, este domingo haya elecciones en el socialismo. No sabía. ¿Cómo no sabía? No participo. No, ya sé, pero digo... Pero vos conocés demasiado. Pero digo que por ahí podemos tener la sorpresa de que esa izquierda, que significa el socialismo, democrática, se corra a la derecha, porque hay candidatos más cercanos al PRO que a lo que es, digamos, la esencia o el pragmatismo que tenía, o el dogma que tenía el socialismo, ¿no? Así que sí, podemos tener sorpresa el lunes. Bueno, veremos, no sé. No estoy en el tema. No estoy en el tema. No, vamos a la pausa. Gracias por haber venido. No, gracias. Ya venimos, un minuto, ya venimos. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil, o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe.
Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Bueno, como le decíamos, tenemos la visita de los transportistas autoconvocados, que fueron noticias toda la semana, por lo menos al principio de semana hasta el día miércoles, y ya estoy colgada. Saludo entonces a Leandro Zamora y a Leandro Chiapelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? Acá estamos. Bueno, a ver, contame, ¿qué pasó? Porque realmente fue una movida nacional con mucha repercusión, porque bloquearon todas las terminales del país, o por lo menos las ciudades más importantes. Sí, que a nosotros también nos sorprendió la primera vez que hubo una unión en este sector de transportistas. La verdad que fue favorable porque... se ocasionó la unión entre los... Sí, se logró la unión... Que no había tanta, digamos, no había camaradería, digamos, para trabajar en forma conjunta. Exactamente. Si bien hace rato que venimos trabajando a través de las cámaras que representan a nivel nacional, pero bueno, nunca se había llegado a esta, que tampoco... Nunca habíamos llegado a una cosa así porque no somos partidarios tampoco de estos cortes. Exactamente. Porque nosotros hemos sido afectados más de una vez por esto y han uno pegado el grito del cielo. Exactamente. Pero lamentablemente cuando ya se te cierran todos los caminos y vos no tenés más salidas, 10 meses el año pasado sin poder trabajar. Bueno, a ver, vamos a empezar porque ¿cuál fue porque cambiaron hasta el pedido? Porque al principio ustedes hacían la referencia de que si trabajan los colectivos de línea, porque ustedes no, ese era un poco el planteo inicial. Que nos dejen trabajar, como algo raro en Argentina, pero nosotros queríamos que nos dejen trabajar, o con más protocolo. Si un colega que hace línea, que sería el trabajo muy similar al nuestro, pero con otra modalidad, lo dejan hacer, ¿por qué nosotros no podemos? Inclusive nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda del Estado para realizar nuestro trabajo. Las líneas todos saben que tienen los subsidios para combustible, chofer. Usted no tiene subsidio. No tenemos ningún tipo de ayuda del Estado. Ningún tipo de ayuda. Esos 10 meses que yo te mencionaba, nosotros no tuvimos ningún tipo de asistencia en cuanto a lo que es la empresa. Salvo los ATP que a veces no todos los cobraron. No y todos los cobraban. Pero también son irrisorios. Hoy mismo el gobierno nacional hace mención y salen haciendo alarde de asignaciones familiares de 15.000 pesos. Adicionales. En el caso nuestro no llegaban ese dinero los ATP de los empleados. Bueno, y eso es Entonces, y nosotros estamos pagando, ojo, que para acceder al ATP, nosotros tenemos que generar deuda. Tener las cargas sociales de cada uno, ¿no es cierto? Son los 931. Por más que uno no lo pueda pagar por la pandemia, es una deuda que vos vas acumulando a nivel AFIP impositiva, cada vez se te va haciendo más grande. Una pelota bastante. No, pero a ver, tienen varios problemas ustedes, porque no trabajaron 10 meses. Sí. Todas las empresas, cuando usted compra una unidad, por la vida útil que tiene para poder estar encuadrado dentro del servicio, ustedes perdieron un año de trabajo. ¿Cómo amortizaron ese año? No, ¿Todo pérdida? Todo pérdida. Todo pérdida, no se puede amortizar nada y la verdad que es indignante nuestra situación. Es indignante que no recibimos ayuda, no nos dejan trabajar, que la verdad que el corte nuestro, más de uno no es partidario de hacer lo que hicimos, porque somos conscientes que afectamos a la actividad de la terminal, a los colegas, a los tacheros, la gente de los negocios. Pedimos disculpas, pero es la única forma que tuvimos de manifestar para pedir usted decía un día trabajo. Usted decía un día más que los nacionales. ¿Por qué, Zamora? Un día más porque, bueno, consideramos que desde Buenos Aires, para mí fue una decisión apresurada en levantar porque la presión que estábamos metiendo fue una de las únicas veces que tuvimos respuestas por parte del gobierno. Córdoba, yo creo que sigue todavía cortando. Córdoba. Estaban en Mendoza, no sé, en Salta y Neuquén. Jujuy. Nosotros la decisión de, no sé si abandonar, no abandonamos ninguna lucha, vamos a seguir reclamando porque creemos que es justo, sino que fue que a través de una reunión que tuvimos con autoridades de la provincia, el secretario, el director de transporte, el subsecretario de transporte y el señor Grandinetti, que Miatelo, Grandoni Sánchez y Grandinetti. Bueno, ellos están siendo de intermediarios, nos dijeron que van a hacer todo lo posible, porque si bien pertenecemos, nuestro reclamo depende de un organismo nacional,
ellos... no, están vinculados, tienen están relación. vinculados también. Y sobre todo la ley de emergencia, que es provincial, la ley de emergencia no entró en vigencia nunca y fue promulgada el año pasado. Y bueno, que ahí encuadraríamos en muchas de las cosas que nosotros nos están afectando, como por ejemplo la quita de impuestos, que yo creo que cualquiera se da cuenta de que cómo te van a cobrar impuestos si no te permiten trabajar. Claro. Es lo mismo la patente, no circulaste, ¿cómo te van a cobrar la patente, las tasas ganancias, impuesto a las ganancias, ingresos brutos? O sea, acá hay algo que no entendemos porque no nos dejaron trabajar, dejaron... Eso cuando uno charla y a veces hace los planteos, por ahí el tema de salud es importante porque nadie discute eso, pero con los protocolos uno ve que hay otras actividades que funcionan y cerrás algunas que después, por ejemplo, decís, ¿cómo la levantás si vuelve a tener otro golpe de esta magnitud? Ustedes no se aguantan 10 meses más sin trabajar. No, pero justamente por eso fue en parte un poco la bronca. El DNU específicamente habló de transporte de turismo. Y las líneas, nosotros estos días estuvimos, porque a raíz de todo esto nos plantamos, estuvimos chequeando y los colectivos, gente parada en los pasillos. No estamos hablando de las líneas acá urbanas, estamos hablando de las líneas nacionales, interprovinciales, o interurbanas. Entonces, bueno, los urbanos mismos en la hora somos conscientes, como vos decís, nosotros no somos ajenos a la realidad. Tenemos familia, hemos tenido casos en nuestra familia, o sea, uno se cuida, pero como dijiste, tenés que seguir adelante de alguna manera sin trabajar. No, pero aparte, me parece que a veces se toman decisiones del escritorio en Buenos Aires sin tener el panorama completo y global de lo que pasa en cada lugar. O, por ejemplo, se corta a todo el país cuando el país por ahí no tiene los casos para que lo ameriten. Y después tenemos que bancarnos los cierres nacionales más los cierres que te toca después cuando te pasa en tu lugar. Es decir, me parece que ahí está la discusión. De que a veces uno dice, bueno, estaría de acuerdo que me hagan 15 días para poder cortarlo. Pero son 15 días de Buenos Aires, después de Lamba, de la provincia, y seguís sumando 15 como se sumaron. El año pasado, que fue el ejemplo, de 15 días pasaron un año. Y son decisiones de escritorios que se toman, para mí, gente que no sabe a la calle, no sé dónde toman. Sí, no, porque aparte a veces, digamos, uno pone la lupa en algunas actividades que capaz tiene mejor protocolo que otras, como vos decís. La línea de calle, yo he visto líneas llenas con gente parada. Y la gente tiene que moverse. Otra cosa, los protocolos que nosotros nos exigieron no son los mismos que le exigen a la línea. Inclusive en muchas de las provincias, tanto se habló de Semana Santa, todos los pasajeros que subían al coche de turismo tenían que tener el PCR en la mano. No me digas. Sí, por supuesto. ¿Viajaron con ese protocolo? Exactamente. En La Rioja, por ejemplo, llegamos a La Rioja y volvieron a hacerle, en la misma localidad donde pararon, nos llevaron al hospital del lugar y le hicieron la prueba a los pasajeros también. O sea, me parece que acá hay algo que no cierra. Y las líneas suben gente 5 acá, 5 allá. Se mezclan. Yo he viajado a Buenos Aires en colectivo y no me pido ni No te pido nada. Bueno, esa es la otra. Nosotros tenemos una lista de pasajeros que se carga antes de todo viaje, se sube a la página de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que sería la CNRT, que es la que nos regula a nosotros, donde consta nombre, apellido, número de documento, sexo... Todos los datos. Todos los datos, vos tenés todo. Y la agencia de turismo, a su vez, que vende ese viaje, que organiza el viaje para que nosotros traslademos a la gente, se toma todos esos recaudos también. ¿Cuántas empresas más o menos agrupan ustedes acá en la provincia? En la provincia de Santa Fe. Y alrededor de 250 empresas. Fácil. Esto hablamos casi de 1000 personas directo con la empresa, sin contar las agencias de turismo que tienen toda su estructura. Exactamente. Es decir, son muchas familias que viven de esta actividad. Sí, es impresionante. Y sumale que además damos trabajo no solamente a nuestros empleados, también está trabajando el gomero, el mecánico, el electricista, el que te vende combustible, el que te vende las cubiertas. Sí, esto es una, en este último tiempo. Y ustedes son un eslabón de una gran cadena que la verdad... El final del eslabón somos nosotros, de la cadena. Yo le agradezco que hayan venido a plantear y vamos a seguir de cerca a ver qué pasa con la actividad de ustedes, porque también va a depender de lo que decida la provincia y la nación en esta materia. Así que gracias por haber venido. No, gracias a vos por darnos el espacio. Bueno, en un minuto seguimos con Sin Mordaza.
Estamos trabajando en toda la provincia. Cloacas Esperanza, Circunvalación Sastre, viviendas en Rosario, nueva escuela en Los Quirquinchos. Santa Fe Provincia. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros la vicepresidenta del Consejo de la Ciudad de Santa Fe, la doctora Luciana Serasola, de Juntos por el Cambio. Bienvenida al programa. Gracias por estar. Y también está con nosotros Ignacio Figueroa, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de aquí de Santa Fe. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar ambos. Y el tema que nos convoca, naturalmente, que es un tema que en todo el país se habla, específicamente en Santa Fe también, por el tema de la educación en forma presencial, algo que se viene hablando muchísimo. Hay una decisión del Gobierno Nacional, sobre todo en el AMBA, de no tener clases presenciales durante 2 semanas. Por ahora en Santa Fe sí tenemos, pero ¿qué están pidiendo ustedes específicamente desde el Consejo de Santa Fe? Bueno, la problemática, obviamente esto está planteada antes de los anuncios que hizo ayer el presidente de la Nación para todo lo que es AMBA, donde se han cancelado por 15 días en principio las clases presenciales. Esto nos parece gravísimo porque hacía horas antes en el Consejo Federal de Educación una reunión que fue presidida por lo que es el ministro de Educación, dijo que no era un foco de contagio. Mismo la ministra provincial Cantero dijo que solamente el 2% de las burbujas dentro de lo que son las 4.000 escuelas de la provincia tuvieron que ser aisladas. No tenemos números dentro de Santa Fe, pero podemos decir que dentro de lo que es desde diciembre la actividad de los jardines maternales, los 33 jardines, no provocó ningún foco de contagio, ningún brote. Ninguno. Hubo casos aislados que se pudieron obviamente aislar, valga la redundancia, de forma automática en cumplimiento de los protocolos, de las distancias, de la reducción de alumnos. No hubo ningún brote. Y permanece hasta el día de hoy. Eso es un claro ejemplo de que utilizando los protocolos, utilizando todo lo que está a mano, el conocimiento que tenemos ahora, que no lo teníamos hace un año de lo que es esta enfermedad. Hace un año decían que había que tomar bebidas calientes para matar el virus en la garganta, digamos. Sí. Hemos avanzado mucho en lo que es el conocimiento de la enfermedad. Ya sabemos qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Nosotros propusimos ya el año pasado, dentro de lo que fue el Consejo, le solicitamos a la provincia declarar la emergencia en materia educativa y también declarar a la educación como servicio esencial, que eso es lo que nos parece que es. Y bueno, y hace un par de semanas también solicitamos la presencialidad de forma permanente para lo que son las salas de 4 o 5 años, donde es el comienzo de la vinculación de los alumnos con lo que es el sistema educativo y donde los niños acuden fundamentalmente por el tema de sociabilización y lo que es primer, segundo y tercer grado, que es el comienzo de la lectoescritura, que ha sido muy complicado el año pasado para los alumnos, digamos, en esta franja del sistema educativo, por la disparidad de recursos, por la disparidad también de la capacidad de los padres en cuestiones temporales y de recursos pedagógicos para poder enfrentar este tipo de contenidos. A ver, ¿qué significa esto? ¿Que los chicos que empezaron a aprender a leer y escribir se olvidaron? En muchos casos, yo estoy, digamos, por mis hijos, mis amigas, digamos, muchos conocidos, por estar en vinculación con padres organizados por este tema, abren los cuadernos y ven que en tercer grado están escribiendo peor que en primer grado. En primer grado terminaron sumando y ahora muchos niños se encuentran con que están multiplicando, se saltaron de sumar a la tabla del 5 y nadie entiende muy bien qué pasó. Hubo padres que pudieron darles el recurso de las profesores particulares, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay muchos padres que no pudieron acompañar en este proceso porque estaban trabajando. Hay muchos padres que tienen una sola computadora para muchos chicos. La disparidad también en lo que son los recursos electrónicos, remotos, muchas veces en los barrios quizás no consolidados directamente no tienen ningún tipo de recurso, no tienen internet, no tienen acceso. Y la escuela también funciona, sobre todo en esos casos, como un sondeo y como detectar un detector de lo que son abusos.
UNICEF dijo que el año pasado se detectó un 70% de niños que han tenido algún tipo de violencia psicológica, física, y estos casos eran detectados y eran contenidos en las escuelas. En muchos casos los jardines municipales, los solares, son el único espacio lúdico con los que cuentan muchos niños. Entonces estamos perdiendo una gran capacidad de contención, además de la parte educativa y de contenido. Ignacio, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Qué están viviendo en el caso del centro de estudiantes? Estamos hablando de una universidad privada, ¿no? Como la UCA. ¿Qué está pasando? ¿Y tienen clases presenciales? ¿Cómo arrancaron el año? Nosotros acompañamos primero el pedido de la concejal y nada, este año supuestamente según los protocolos tenía que arrancar primero y segundo año, hasta el momento no arrancó. A ver, estamos hablando de clases presenciales. Clases presenciales, ¿Y cómo empezaron? Porque ya estamos en mitad de abril. Y no empezaron de formato virtual, igual Zoom. que el año pasado, claro. Ajá. El mismo formato, es decir, hace más de un año los estudiantes estamos aprendiendo por Zoom y lamentablemente nos estamos perdiendo prácticas en instancias finales que deberían ser presenciales. ¿Y eso, ustedes tienen alguna mesa de diálogo para lograrlo o no? Con la facultad tenemos un montón de diálogo, la verdad que ellos se han puesto a predisposición de nosotros en todo. Lo que pasa acá es que el Ministerio de Educación Nacional y Provincial están todo el tiempo poniendo trabas a la educación universitaria, lamentablemente fue la última en volver y en la última que hasta ahora, hoy en día seguimos aprendiendo por Zoom. A ver, pero ni con protocolos tampoco. No. Me refiero a distanciamiento, barbijo, lo que conocemos. Sin nada. Es decir, el protocolo está aprobado, sí, pero el ministerio todavía dice sean cautelosos, vuelvan de manera progresiva, no todas las aulas. Es así en el contexto en el que estamos. Ahora, Luciana, te pregunto específicamente porque vos contabas, el año pasado presentamos esto. No surge el debate, lógicamente que esto es una bandera política. Juntos por el Cambio está realizando esta movida, por así decirlo, en el ámbito local, en la provincia, en la nación. Pero ¿cuál es la postura de los otros concejales? Y sobre todo con respecto a declarar la educación como esencial. ¿Qué dicen? Mira, las posturas siempre obviamente están atadas a la representación del Ejecutivo a la que pertenecen, digamos. No quieren que la ciudad o la provincia sea un foco de contagio. El tema es que el contexto en que estamos viviendo no es el contexto del año pasado. Ha habido mucho camino recorrido y ya está comprobado que en cumplimiento de los protocolos podemos evitar el contagio y la propagación. Recién teníamos una reunión dentro de lo que es la Cruz Roja, donde ellos nos manifestaron que obviamente no pueden realizar las prácticas y hay un montón de chicos y jóvenes que dentro de lo que es el Instituto de Salud que ellos tienen, no pueden recibirse, tienen frenado el recibirse con la gran demanda que hay de personal de salud, porque no pueden hacer las prácticas. Los que se habían recibido un año antes, dentro de lo que fue la pandemia, que pudieron terminarlo, a la semana ya los 20 que se pudieron egresar tenían trabajo por la gran demanda que hay. Claro. Me explico. También nos comentaban que, por ejemplo, hubo muchos voluntarios de Cruz Roja dentro de lo que fue la atención a dentro de lo que fue a gente aislada, dentro de lo que fue Tecnópolis, y de 2.500 voluntarios no hubo un contagiado. Esto significa que cuando los protocolos se cumplen, cuando se hacen de manera responsable, podemos hacerlo. Que suspendan las clases 15 días, el año pasado también fue 15 días. Y era diciembre y no habían vuelto. Y generalmente te dan el ejemplo, en Alemania cierran, en París cierran, pero en Alemania y en París no estuvieron 10 meses sin clases. Y cuando dicen 15 días, son 15 días. Acá pareciera que es, digamos, un disparo que no sabes hasta qué lejos va a llegar, porque nunca se da nada en específico, no hay ningún tipo de certeza sobre cuándo arranca y cuándo terminan este tipo de restricciones. Y también tenemos que ver que hay una cuestión también de dinámica familiar, donde muchos papás pueden tener ayuda externa y hay otros papás que tienen que trabajar y sin la escuela también es muy complicado. Luciana, muchísimas gracias a por ustedes. tu tiempo. Gracias, Ignacio. Gracias. Nosotros llegamos al final del programa, les agradecemos por su tiempo y nos vamos a reencontrar dentro de 7 días.